Bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. El día de hoy nos reunimos a estudiar un tema fundamental en todos los católicos. Un católico que conociera este tema ya no se cambia de religión. Vamos a hablar sobre el primado de Pedro. Pedro, que era Simón, uno de los 12 apóstoles, elegido por Cristo. Pero este hombre llamado Simón va a ser el que va a recibir las llaves y se le va a cambiar el nombre. ¿Por qué los papas se cambian el nombre? ¿Por qué el Papa Benedicto XVI se puso así y se llamaba Joseph Ratzinger? ¿O por qué el Papa Francisco se cambia el nombre si se llamaba Jorge Mario? Vamos a analizar esto y vamos a estudiar el capítulo número 16 de San Mateo. No se pierdan este tema fundamental de los principios de nuestra Iglesia Católica. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente con el Padre Arturo Cornejo, su servidor. Quiero compartir con ustedes hoy un programa esencial de toda la fe católica. Todos los que somos católicos podemos estar seguros de que estamos en la religión que fundó Cristo. ¿Cuántas religiones fundó Cristo? ¿Por qué hay tantas? Imagínense, en México hay más de 5,000 asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación. De esas 5,000, 4,000 creen en algo de Cristo, son cristianas, ¿no? Una de esas 4,000 es la católica. Imagínense nomás, ¿en medio de qué estamos, no? Estamos en medio de un mundo que cada quien quiere creer en Cristo como ellos piensan, como a ellos les gusta, donde a ellos les gusta, y no seguir las directrices que Cristo dejó. Cristo en la Sagrada Escritura fundamentó y fundó una sola iglesia. ¿Cuál? Pues esta, donde estamos tú y yo. Si yo me quiero separar de la iglesia, lo puedo hacer, ¿no? Si yo quiero creer en Cristo de otra manera, también lo puedo hacer. Gracias a Dios estamos en un país ahorita donde la libertad de credo, la libertad religiosa, es eso, es libre. Cada quien puede creer en Cristo como quiera, o en Buda, o en el hinduismo, o en Mahoma, en quien sea. Bendito sea Dios que tenemos derecho a creer en lo que cada quien quiera. Pero vamos a hablar exactamente de nuestra fe católica. ¿En dónde se fundamenta? ¿Quién la fundó? ¿Y cuándo? La Biblia tiene una pedagogía muy interesante. Cristo vino al mundo en María aproximadamente en el año 1, en el año 0 de nuestra era, por eso de antes y después de Cristo. Y cuando Cristo nació, pues creció ahí en Judea, en Belén, en Nazaret, en Egipto, y luego no sabemos casi nada de la vida de Cristo, de su infancia, de su adolescencia y de su juventud. Sabemos ya después de los 30 años, porque tenemos 4 evangelios que están en la Sagrada Escritura: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas, que nos narraron la buena nueva, es decir, la vida de Jesucristo, sus hechos, sus dichos y sus acontecimientos. San Juan lo va a decir, dice: si se escribieran tantas cosas que Cristo hizo y dijo, no cabrían los libros en el mundo para narrar exactamente lo que Cristo enseñó. ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio es un resumen brevísimo de lo que Cristo hizo. Pero gracias a Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo, dejó lo esencial para todo católico creyente fervoroso. Yo me he encontrado muy seguido aquí en Guerrero, donde estoy, en Chilpancingo, con gente que anda casa por casa dizque predicando la palabra de Dios. Con mucho respeto, hermanos queridísimos del alma, somos hermanos porque creemos en Cristo, aunque no creemos de la misma manera o tenemos ciertas diferencias. A veces no andan predicando la palabra de Dios. Mucha gente va por la calle predicando la palabra de Dios, pero no es cierto. ¿Ustedes alguna vez han abierto la puerta de su casa a una persona que llega? Siempre andan de a dos, vestidos muy elegantemente y hasta abajo, con unas naguas muy grandes y unos trajes muy elegantes. Le han abierto la puerta y alguna de esas veces ha sido un momento de mal gusto para ustedes. Díganme si no, de confusión, a veces de perder el tiempo, porque ni ellos te convencen a ti, ni tú los convences a ellos. Pero algo sí logran. ¿Sabes qué es lo que logran? Y por ahí es por donde entran las sectas protestantes. Confundir al católico frío. Un católico ignorante, un católico tibio, un católico que no conoce, que no entiende, que no cree, o que cree pero muy raramente, o no sabe nada ni siquiera las bases de su fe católica, pues fácilmente lo convencen.
Yo pudiera darles unas clasecitas así de lo que a mí me dieron, porque pues yo no soy ningún sabio, yo nomás repito lo que a mí me enseñaron en el seminario y lo aprendí. Y quiero decirles que todo católico debería de conocer primero su fe, entenderla, comprenderla, estudiar y después coquetearle a las sectas protestantes. Una persona que se cambia de religión, miren, simplemente es la ignorancia. El abono de las sectas es la ignorancia. Una persona entre más ignorante esté de su fe, más fácil cae. Y al rato ya no son 2 los que andan predicando, son 3 o son 10 y andan confundiendo gente, ¿no? Yo conozco unas de ustedes que están viendo este programa que ven a esas hermanas y no les abren la puerta, y aunque les abran la puerta no las convencen ni un centímetro, porque ustedes están preparados, conocen, entienden, van a cursos. Quiero el día de hoy conocer con ustedes una cita de la Biblia que quizá ya la han leído, la han profundizado, la han estudiado, pero la vamos a ver de otra manera. Vamos a hablar del primado de Pedro. Cristo va a elegir 12 hombres. 12 hombres. Cristo tenía muchos discípulos, fíjense, Cristo andaba por el mundo, ahí en Judea, en Transjordania, en Tiro, en Sidón, en el lago de Genesaret, en el Tiberíades, todo eso andaba Cristo. Y imagínense cuánta gente lo seguía, pues muchísima gente. Querían ver a Cristo, querían tocarlo, querían escucharlo, querían un milagro. Y todos esos que seguían a Cristo, pues eran seguidores del Señor, y luego Jesucristo llamó a algunos discípulos, ¿no? Y discípulas, también había mujeres allí, discípulas. Pero de entre toda esa gente que Cristo tenía, pasaron los años, 1, 2 años por ahí, cuando Cristo se decidió a elegir, ahora sí, a un grupo más selecto, más cercano, más concreto. Ese grupito se van a llamar apóstoles. Y ese grupito va a ser formado por 12 hombres. No hay más, solo esos 12. ¿Cuáles eran los nombres de esos 12? Simón, que luego va a ser llamado Pedro, el otro Simón, el cananeo, Santiago el mayor, Santiago el menor, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Mateo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Juan y Tomás. Esos 12 hombres van a formar la primera iglesia a la que pertenecemos nosotros y de la que vamos a hablar después del corte. Vamos al corte y regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Les decía que Jesucristo tuvo muchísima gente que lo seguía, luego se redujo a los discípulos, luego de los discípulos Jesucristo elige a 12 hombres, algunos muy buenos, algunos lo van a traicionar, lo van a negar, van a dudar de él, pero Jesucristo de entre los 12 va a elegir a 3 para llevarlos a la transfiguración, ¿no? Y luego de todos ellos va a elegir a 1. Y ese 1 era Simón. Simón, quizá el más viejo de todos, no sabemos Cristo en qué se fijó para elegirlo, pero hay algunos indicios en la Sagrada Escritura. Jesucristo les va a preguntar, ¿quién para ustedes soy yo? ¿Qué dice la gente sobre mí? Y ellos le van a decir, pues unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, o otros que eres Juan el Bautista, o otros dicen que eres uno de los profetas. Y Jesucristo dice, bueno, eso dice la gente. Ahora díganme ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo? Y ninguno responde. ¿Quién va a ser el único que va a responder? Simón. Simón, aquel hombre conocidísimo el día de hoy, ¿no?, que Jesucristo lo va a elegir por la respuesta que le va a decir, ¿no? Le va a decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey con nosotros. Tú eres el elegido de Dios para con nosotros.
Jesucristo le va a decir, por haber respondido eso y porque no lo has aprendido de nadie, ni nadie te lo ha dicho, tú eres Pedro. Y vamos a leer esa parte de la Biblia que es fundamental. Vámonos a ir al capítulo número 16 del Evangelio de San Mateo, en los versículos 13 y siguientes. Déjenles leo, dice. Luego llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, y algunos dicen que eres uno de los profetas. Jesús les dice, muy bien, eso dicen ellos, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te he revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense nomás, que Cristo, que nuestro Señor que le dice, dichoso tú, Pedro, bienaventurado eres, esto que me dices nadie te lo ha revelado. Nadie. Tú lo dices por lo que has visto, por lo que hemos platicado, por lo que te ha tocado ver o sentir. Y continúa y dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A ver, vamos a entrar a un punto central de toda la historia de la iglesia, ¿no? Y a ti te digo, tú eres Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo. Este diálogo entre Pedro y Cristo, cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías, viene la respuesta de Cristo. Cristo le dice, tú eres Pedro. Ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Pedro, que viene de Petrum, que significa, y que faz también en griego, que significa roca. Cristo no solamente le cambia el nombre a Simón, sino que le da un adjetivo, tú eres roca. Ustedes han hecho su casa, muchos de ustedes la han hecho, y los que no la han hecho a lo mejor han visto cómo se hace una casa. Lo más importante de la casa está donde no se ve, los cimientos, que siempre son hechos de roca, de piedra. Es muy difícil que una casa no se caiga si no tiene rocas abajo, en los cimientos. Todas las grandes construcciones que existen, todas ellas han aguantado el paso de la historia porque los cimientos son de roca. Pedro va a ser la roca, Pedro va a ser la piedra. Aquel hombre llamado Simón va a ser el elegido por Jesús para encargarle algo fundamental, la salvación de las almas de todos nosotros y de todo el mundo. Pero Cristo le va a cambiar el nombre y le va a decir Petrum, Kefas, Pedro. De ahí se desprende que los papas actualmente, bueno, continuando con el tema, los papas, el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo I, el Papa Juan XXIII, y así nos podemos ir hasta el último, son sucesores de Pedro, no de Cristo. Nadie puede hacer las veces de Cristo en este mundo. Nadie puede presentarse como el Mesías o como el Jesús. Pedro va a ser el encargado para fundar la iglesia, la única de Cristo, para salvar a las almas. Pero nadie hace las veces de Cristo. Yo he escuchado por ahí en los medios de comunicación que dicen, el Papa es el sucesor de Cristo. Mentira. Nadie puede hacer las veces de Cristo. El Papa es el sucesor de San Pedro, que fue llamado Pedro, pero que su nombre era Simón. Por eso los papas se cambian el nombre, ¿no? Todos los papas, si ustedes se ponen a ver los nombres, el Papa Juan Pablo II se llamaba Karol Wojtyla y se puso Juan Pablo II, ¿no? El Papa Benedicto se llamaba José Ratzinger o Joseph Ratzinger y se pone Benedicto XVI. El Papa Francisco se llama Jorge Mario Bergoglio y se va a poner como Francisco. Y el Papa que venga después del Papa Francisco se cambiará el nombre. ¿Por qué se cambia el nombre el Papa? Por esto. Cristo le cambió el nombre a Simón y le va a decir, ya no vas a ser Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Y luego dice, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. El demonio siempre trabaja y el demonio siempre ataca
a la única iglesia que fundó Cristo, la Iglesia Católica. Pueden decir que Constantino la fundó en el año 300, que sabe cuánto. No es cierto. Antes del año 321, la iglesia ya existía. La iglesia ya existía en las bases de Roma. Era perseguida, estaba escondida. Pero Constantino no la vino a fundar. Constantino lo que vino a hacer es permitir abiertamente el culto a Cristo. Pero no va a fundar ninguna iglesia él. La iglesia católica la va a fundar Jesucristo en el año 33. Unos meses antes de su muerte, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero vamos a seguir con esta hermosa lectura. Fíjense lo que dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en esta tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Qué preciosa parte de la Sagrada Escritura. Solo quien no ha leído esto puede cambiarse de religión o puede creer en otra manera que no sea esta. Vamos a ir a una pausa. Regresamos, está muy bueno este tema sobre el primado de San Pedro. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Estamos hablando sobre el primado de Pedro. Pedro, que tenía un nombre que se llamaba Simón, ya habíamos dicho, y que los papas por eso se cambian el nombre. Esa es una de las razones. Pero Cristo le va a encargar su iglesia a Pedro, sí, pero no a él solo. Él con los otros 11 apóstoles, ¿no? Por eso los obispos actuales de nuestra iglesia son los sucesores de los apóstoles. El único que es sucesor de Pedro es el Papa. Los demás obispos que están en comunión con el Papa son llamados sucesores de los otros 11 apóstoles. Vamos a ver qué significa esto de las llaves. A ver, dice el Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo número 16 y en los versículos 30 y siguientes, 15 y siguientes, estamos hablando sobre las llaves. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Cristo. A ver, las llaves. ¿Ustedes han visto alguna vez a un santito así? A veces lo ponen chinito, ¿verdad? Chinito. Y en unas manos tiene un libro y en las otras manos tiene 2 llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso mucha gente cuando se muere dice, ya llegó allá a las puertas y San Pedro lo recibió. Bueno, pues esa es una manera de decir que San Pedro tiene las llaves del cielo. ¿Sí? Y así es, ¿no? El Papa por eso puede otorgar indulgencias plenarias para que una alma pueda salir del purgatorio y entrar al cielo, porque el Papa es el sucesor directo de San Pedro. Pero las llaves no solamente significan eso. Las llaves significan también la autoridad que Cristo le dio en este mundo. Es decir, tú, Pedro, lo que hagas en este mundo quedará sellado allá en el cielo, ¿no? Es decir, el cielo corrobora que lo que tú haces lo estás haciendo en el nombre de Cristo. Cristo se iba a ir, pero dejó a un sucesor llamado Pedro. Por eso Pedro, el Papa actual, el Papa Francisco, es Pedro. Sigue siendo Pedro y va a morir él y vendrá otro. Porque esto se llama, escúchenme bien, se llama la sucesión apostólica. Que desde el año 33 hasta el día de hoy, la sede de San Pedro no ha sido ocupada o desocupada nunca. Es decir, siempre ha estado ocupada. Se muere uno, pues los cardenales o los obispos o como eran cada tiempo, se reúnen y eligen a otro, ¿no? Es decir, Pedro ocupa una silla que nunca se queda vacante. Puede estar 1 mes, 2 meses sin papa, pero inmediatamente se toma un papa, elige a uno que Dios quiere, y eso se llama sucesión apostólica. Toda secta protestante o toda fe cristiana no católica, casi todas, no tienen la sucesión apostólica. Esto es algo fundamental. Cuando ustedes les digan,
Hermana, usted la tienen engañada en la iglesia, ¿cómo va a creer usted en un hombre que es igual que usted y que yo? Pues sí, el Papa es igual que ustedes y que yo, pero el Papa es el sucesor de San Pedro. Y la iglesia tiene esto que las sectas no tienen. Toda secta protestante fue creada por un hombre. Un hombre fue el que fundó una secta protestante y muchas personas lo siguieron. Que porque recibieron la iluminación de Dios, que porque fueron tocados por el Señor, que les habló un espíritu, que Cristo les dijo que volvieran a fundar la iglesia. ¿Cómo Cristo va a estar jugando? Si Cristo pidió una iglesia, y aquí está el capítulo 16 de San Mateo, Cristo pidió una sola iglesia. Más adelante Cristo dijo que todos sean uno, como el Padre y yo somos uno. Quien se aleja de la iglesia, se aleja de Pedro y se aleja de este mandato que Cristo dio a los apóstoles. Pedro será el sucesor. Y si ustedes se ponen a ver en el libro de los Hechos de los apóstoles no tomaban ninguna decisión aisladamente, se reunían. Ahí está el primer concilio de Jerusalén, se reunían y llegaban a un acuerdo, pero Pedro era la cabeza visible y sigue siendo visible. Ningún obispo puede tomar una decisión absoluta en contra de las tradiciones de la iglesia si no es consultado y preguntado y autorizado por el Santo Padre. Es decir, el Papa tiene autoridad absoluta sobre sacerdotes, sobre religiosas, sobre obispos, sobre la iglesia, sobre laicos, sobre movimientos, sobre todo. ¿Por qué? Porque el Papa tiene el primado. Porque el Papa es el primero. Eso quiere decir primado. El primero, el elegido por Jesucristo. ¿El Papa se puede equivocar? Pues humanamente sí, ¿no? En virtudes, en religión, en moral, en doctrina no, porque el Papa está iluminado por el Espíritu Santo. No puede tomar una decisión nomás a la ligera. El Papa tiene que consultar, tiene que escuchar, tiene que estudiar, pero sobre todo, escúchenme bien, tiene que rezar para poder tomar una decisión bien para el reino de Cristo. ¿Por qué? Porque el Papa es el pastor, pero el rebaño es de Cristo. El Papa le ayuda a Cristo a llevar el rebaño en este mundo. Y el Papa tiene como principal labor cuidar, custodiar la fe y eliminar de ella vicios, eliminar de ella cosas que no llevan a Jesucristo. Y por eso el Papa tiene todo el derecho de pronunciarse como un líder religioso y como el sucesor de San Pedro. Así que esas llaves significan la posibilidad que San Pedro tiene de abrirle las puertas del reino de los cielos a una persona. Claro que sí, pero también las llaves significan el poder que el Papa tiene en este mundo temporal y espiritualmente. ¿Sobre quiénes? Sobre los que somos bautizados. Todos los bautizados le debemos obediencia y respeto al Papa. ¿Por qué? Porque el Papa ha sido el elegido por los cardenales en este tiempo después de rezar. Los cardenales nunca eligen a un Papa nomás así, vénganse ahorita, nos reunimos y vénganse, fulano. No, tienen que rezar, tienen que escuchar a las personas y escuchar sobre todo la voz de Dios que habla por medio del Espíritu Santo. Yo les pido de todo corazón y les invito, hay que conocer nuestra fe. Tómense tiempo, un minuto, léanse el capítulo número 16 de San Mateo, en el versículo 20 y siguientes, y verán cómo nuestra iglesia fue fundada en el año 33. Padre, ¿todas las religiones son lo mismo? Bueno, ¿todas creemos en Cristo? Correcto, sí, todas creemos en Cristo. Pero no es lo mismo creer en Cristo en una religión que tiene casi 2000 años. En el año 2033, la iglesia va a cumplir 2000 años de haber sido fundada, imagínense nomás. Nosotros los católicos de hoy cargamos una tradición de 2000 años. Esto no es nuevo. Una persona que se haga de otra religión simplemente se hace porque ha perdido la base fundamental. Esta es una base. Escúchenme bien, el primado de Pedro es la base esencial de todo católico creyente, consciente de lo que sabe, de lo que cree y de lo que es. Cuando les lleguen a su casa, díganles, yo creo en la iglesia que Cristo fundó en Pedro en el año 33 en Galilea. Soy el Padre Arturo Cornejo, me despido de ustedes de este maravilloso programa, La Fe Sencilla de la Gente. Gracias a María Visión y gracias a tanta gente que nos sigue por este medio. Que Dios me los bendiga mucho. Nos podemos ver por las redes sociales. Padre Arturo Cornejo, en Facebook, en YouTube. Que Dios me los bendiga mucho y muchas gracias.